Mi abuelita, María Álvarez Hernández, tuvo a una niña que a los 2 meses de nacida falleció. Era su primer niña después de 4 niños. Estaba muy feliz. Toda la gente le decía: María, qué chula está tu niña. Y es que, en verdad, cuentan que era una niña muy hermosa. Una tarde, ella salió al mercado a trabajar. Tenían un puesto de mercancía. Ella colocó a la pequeña en un huacal o una caja de madera en medio de los hilos y estambres para poder atender a unas mujeres que estaban comprando para hacer sus bordados. Una de las mujeres se enfocó en la pequeña Carolina y le dijo: Mujer, qué niña tan bonita, ¿a poco es tuya? Mi abuelita le contestó: Sí, es mía. Pues es demasiado bonita, no se parece nada a ti, si hasta parece un angelito. Mi abuelita insistentemente tomó a su pequeña Carolina entre los brazos y la tapó con su rebozo. Las mujeres se fueron y la tarde transcurrió con normalidad, pero Carolina empezó a arder en calentura y a llorar de una manera desesperada. Mi abuelita corrió al doctor y le mandaron medicamento para bajar la fiebre. Mas las horas pasaban y la niña no paraba de llorar. Nada la consolaba, ni el pecho ni los brazos de su madre. Al día siguiente, la niña lloraba menos y su llanto era de cansancio. Ya no se movía. Todo en la pequeña era más lento. Entonces, mi abuelita corrió con una mujer que se decía era curandera y sabía mucho de hierbas y limpias. Mi abuelita le entregó a la pequeña Carolina y la curandera le dijo: Ay, mujer, a tu hija te la reventaron, le hicieron mal de ojo. ¿Cómo no me la trajiste luego, ya que así hubiera podido hacer algo? Pero ahorita ya no puedo hacer nada por ella. Mira nada más cómo tiene su ojito. Dice mi abuelita que cuando la curandera le quitó el gorrito a la pequeña, el ojito izquierdo de la niña era demasiado pequeño, como si se hubiera encogido. La mujer se la devolvió y le dijo: bautízala antes de que se te muera, y lo siento mucho, chamaca. Mi abuelita salió con la niña en brazos, la bautizó en su casa y efectivamente a las pocas horas la pequeña Carolina había dejado este mundo. Mi novia perdió la vida. Fue un accidente de tráfico. Lloré durante horas cuando me enteré. Empecé llorando porque ya no estaba. Seguí haciéndolo por nuestras últimas palabras. Tuvimos una bronca por teléfono. El día de su velación fue terrible. Tan solo miraba su cuerpo. Demasiado maquillaje. Me daba náuseas. Esa noche me la pasé abrazado a mi almohada sin poder dormir, mirando mi teléfono en la oscuridad, leyendo nuestra última conversación. Luego le escribí un nuevo mensaje. Lo siento, Liz. Te amaré para siempre. Lo envié y caí rendido. Me despertó el zumbido de mi teléfono. Miré la hora y eran la 1:49 de la mañana. Había un mensaje nuevo. Liz me contestó algo. Ese mensaje decía: para siempre. ¿Quién tenía su teléfono? Me lo pregunté antes de enfadarme por ello. ¿Quién es? Le contesté. Soy yo, Liz. Quien quiera que seas, por favor, para. Y ellos contestaron: soy yo, lo prometo. Puedo probarlo,
Pregúntame algo que solo sepamos tú y yo. Y le hice preguntas tras pregunta. Ya había amanecido cuando acabé de convencido. Me dijo que no podía decirme dónde estaba, pero era un lugar increíble y que estaba feliz. Dijo que iba contra las reglas a hablar conmigo, pero no podía remediarlo. Eso me hizo sonreír. Me dijo que no podría llamarme, pero que me escribiría siempre que pudiera. Durante meses nos escribimos, casi siempre recordando nuestro pasado. Se negaba a compartir detalles de su nueva vida. Tampoco me hacía falta. Era feliz leyendo sus mensajes de nuevo. Después me dijo que debería empezar a salir con alguien. Yo le dije que no. Pero ella contestó: pienso que no deberíamos seguir escribiéndonos. ¿De qué estás hablando? Fue una mala idea, lo siento. Yo le dije que esperara, que lo sentía, que no podía perderla de nuevo. Pero ella solo contestó: te amo. Adiós. Le escribí cada día durante semanas suplicándole que me respondiera. Me encontraba al borde de la depresión, sabiendo que la había perdido de nuevo. Una noche me desperté para encontrarme solo en mi cama. Mi habitación estaba oscura y fría. Agarré mi teléfono para ver la hora. 1:49 de la mañana. Ningún mensaje. Hubiera llorado, pero ya no quedaban lágrimas. Escuché un golpeteo seco que venía del armario. Miré y allí estaba ella. Despacio emergía de entre mis camisas colgadas incluso de la oscuridad. Sus rasgos delicados eran inconfundibles. Please, susurré. Mi corazón se agitaba nervioso. No dijo nada, tan solo me miraba, sonriendo. La luna desde mi ventana hacía que su pálida piel brillara. De repente mi teléfono vibró. Salté del susto. Ella se paró en seco y lo miró. Tal vez no pudieron hablar, pensé. Cogí el teléfono y leí el mensaje. Pero en cuanto leí ese mensaje hubiera preferido no haberlo hecho. Sentí un escalofrío en cuanto terminé de leer lo que estaba escrito en él. Y es que decía: esa no soy yo. Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Existe un relato en un pueblo mexicano, el cual cuenta que habitaba una pareja junto a su hijo pequeño. El niño era berrinchudo y grosero. No tenía respeto por sus padres, ni tampoco le gustaba ayudar en las labores de la casa. Cada que se enojaba por algún capricho destrozaba todo a su alrededor, sin importarle que lo regañaran. La madre, desesperada por no lograr corregirlo, le decía al niño que si seguía teniendo ese mal comportamiento, el cucuy se lo iba a llevar. Sin embargo, eso tampoco logró cambiar la actitud del chico hasta que una noche, mientras los padres dormían profundamente, la madre logró despertar al escuchar unos fuertes quejidos provenientes del rincón donde dormía su hijo. Cuando se levantó a investigar, lo que encontró fue algo que la dejó totalmente sin aliento. Una figura espeluznante tapaba con su enorme mano peluda la boca del pequeño mientras lo cargaba con un brazo. Cuando la mujer reaccionó ante la aterradora escena, comenzó a gritar, lo que ocasionó que el padre se levantara rápido, pero
lamentablemente ya había sido demasiado tarde. La criatura había brincado y escapado por la ventana, llevándose con él al niño. Esa fue la última vez que vieron a su hijo. Debido a estas leyendas e historias escalofriantes del Cucuy, existe una canción de cuna muy escalofriante. Los padres la cantan a aquellos niños que no quieren dormir. Su letra es: duérmase mi niño, duérmase ya porque viene el coco y te comerá. Era una cálida tarde de verano en la pequeña comunidad de San Pedro, en México. La gente del pueblo estaba ocupada con sus actividades diarias, mientras que la vida en la granja del señor García estaba en pleno apogeo. Las gallinas corrían libres por el patio trasero, mientras que los cerdos se revolcaban en el lodo. En el centro del corral, una gallina había puesto un huevo extraño. El señor García, al ver el huevo, lo recogió con curiosidad. Era más grande que los huevos normales y tenía una textura diferente, algo parecido a la piel de serpiente. Lo llevó a la casa para mostrárselo a su esposa. Mira, María, este huevo es extraño. ¿Qué es que podía ser?, dijo el señor García. María lo miró con curiosidad. No lo sé, Juan. Parece bastante extraño. ¿Deberíamos abrirlo? El señor García asintió con la cabeza y juntos abrieron el huevo. Lo que encontraron los dejó sin aliento. En el interior del huevo había algo que parecía una especie de pulpo o calamar. Tenía tentáculos que se movían y se retorcían. Era un ser extraño, repugnante. María gritó al verlo. Dios mío, Juan, ¿qué es esto? Tíralo fuera de la casa ahora mismo. El señor García recogió el extraño ser en el huevo y lo llevó de vuelta al corral. Al soltarlo, se movió rápidamente y se escondió en un rincón oscuro. El señor García no sabía qué hacer con el extraño ser en el huevo. Lo dejó en el corral con las gallinas, pensando que quizás las otras gallinas lo cuidarían como a un polluelo. Pero al día siguiente, al llegar al corral, descubrió que algo horrible había ocurrido. Y es que todas las gallinas habían sido brutalmente asesinadas. Los trozos de sus cuerpos estaban esparcidos por el suelo. El señor García no podía creer lo que veía. ¿Quién podría haber hecho eso? Mirando alrededor, notó que la única cosa que no había sido atacada era el extraño ser en el huevo. Estaba allí, quieto en su rincón oscuro. El señor García llamó a la policía para informarles del brutal asesinato de las gallinas. Los oficiales llegaron rápidamente, pero no pudieron encontrar ninguna pista o respuesta. No había huellas dactilares ni signos de entrada forzada. Parecía como si alguien o algo hubiera matado a las gallinas y luego se hubiera ido sin dejar rastro. Esa noche el señor García tuvo problemas para dormir. Sabía que algo terrible estaba pasando en su granja, pero no podía entender qué era. Fue en medio de la noche cuando escuchó un ruido extraño proveniente del corral. Un ruido como si algo estuviera rasgando la madera. El señor García se levantó y caminó hacia la ventana para ver qué estaba pasando. Allí, en la oscuridad del corral, vio una figura oscura moviéndose. Se acercó para ver mejor y se dio cuenta de que era el extraño ser del huevo, pero ahora era mucho más grande. Tenía varios metros de largo y sus tentáculos se extendían por todo el corral. Estaba alimentándose de los restos de las gallinas, desgarrándolos con sus dientes afilados y sus tentáculos. El señor García estaba horrorizado.
había creado sin saberlo a un monstruo en su propia granja. ¿Cómo podría haber permitido que esto sucediera? Pero ahora tenía que hacer algo al respecto. Se vistió rápidamente y salió al corral con un hacha en mano. El extraño ser lo notó y se volvió hacia él. El señor García se acercó con determinación y empezó a golpearlo con el hacha, pero el ser no parecía sentir dolor. Continuó alimentándose de los restos de las gallinas mientras el señor García luchaba por su vida. Finalmente, después de varios intentos, el señor García logró cortar uno de los tentáculos del extraño ser. Él se rugió de dolor y se retorció en el suelo, pero luego volvió a levantarse y se abalanzó sobre el señor García. Lo arrastró por todo el corral, envolviéndolo en sus tentáculos y tratando de desgarrarlo con sus dientes afilados. El señor García luchó con todas sus fuerzas, pero estaba perdiendo la batalla. El extraño ser era demasiado fuerte para él, y justo cuando parecía que todo estaba perdido, se escuchó un ruido ensordecedor. Un grupo de vecinos del pueblo que habían llegado para ayudar al señor García habían oído los gritos y habían venido corriendo para ver qué estaba pasando. Vieron la terrible criatura y sabían que tenían que hacer algo. Con la ayuda de los vecinos, el señor García finalmente pudo matar al extraño ser. Lo cortaron en pedazos y lo quemaron hasta que no quedó nada más que cenizas. Pero el daño ya estaba hecho. La granja del señor García estaba en ruinas y todas las gallinas habían muerto. Él y su esposa se mudaron del pueblo poco después, incapaces de soportar la carga de lo que habían sucedido. La gente del pueblo todavía habla del extraño huevo que puso la gallina en la granja del señor García. Algunos creen que fue la obra del diablo, mientras que otros piensan que fue una especie de experimento científico fallido. Pero todo esto es tan extraño que la gente se puso de acuerdo en una cosa, en que lo que sea que había sido aquel huevo no era de este mundo. La historia del extraño ser del huevo se ha convertido en una leyenda en San Pedro, pero para el señor García sigue siendo una pesadilla que nunca podrá olvidar, y aunque nunca lo admitirá en voz alta, teme que algo así pueda volver a sucederle.